Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Dice la palabra de Dios, Dios dice que nosotros debemos escuchar lo que se habla de Dios o lo que se dice de Dios, pero dice examinarlo todo y retener lo bueno. He aquí el problema es que nosotros podemos escuchar todo, pero eso de retener lo bueno depende de lo que una vez Jesús le dijo a aquellos hombres que eran eruditos o gente que sabía lo que decía la Escritura, sabía lo que decía la Escritura. Cuando decían que una mujer tuvo 7 esposos y que en la resurrección, ¿cuál de ellos sería su esposo? A lo que Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y empezó el Señor a explicar que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Y regreso al texto que leí, bueno, que dije que examínalo todo y retén lo bueno. Tú cuando escuchas la palabra de Dios y dices amén a todo, sin saber lo que dice la Escritura, entonces yo te digo en el nombre de Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No podemos andar ahí por el mundo haciendo desmanes, tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, si tú sabes lo que dice la Escritura, seguro que puedes examinarlo, pero mientras no sepas lo que dice la Escritura, ¿dónde? ¿O de dónde? ¿O cómo? ¿O contra qué lo vas a comparar? ¿Cómo lo vas a examinar? ¿Cuál es el filtro de lo que nosotros oímos que se dice de Dios? La Escritura. No hay otra cosa, hermano. Es la Escritura. Como dicen, solo la Escritura. Si pasa por el filtro de la Escritura, reténlo. Pero si no, recházalo. En el caminar de todos nosotros, siempre estamos llenos de pensamientos. Nos llenamos de pensamientos porque escuchamos aquí, escuchamos allá y escuchamos más allá. Nos escuchamos a nosotros mismos, escuchamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Siempre, cuando la leemos, la estamos escuchando. Estamos llenos de pensamientos, de una y de otra manera. Y nosotros tenemos que aprender a discernir todo lo que escuchamos, todo. Así lo haya dicho el pastor o llámese malamente apóstol del tiempo actual. ¿Por qué no existen los apóstoles hoy? Este es nada más fue entre paréntesis. Quien lo diga. Si no lo dice Dios, si Dios no lo apoya, tus pensamientos no van a fluir. Y entonces, hoy vamos a refrescar nuestra memoria con respecto a esta palabra de estar escudriñando o examinando o filtrando nuestros pensamientos. Pues, ¿qué son los pensamientos? Pues son de suma importancia en la vida de cada persona, ya que es la capacidad del pensamiento, nos da la capacidad de poder tomar determinaciones, ya sean buenas o malas. El pensamiento es la memoria, es la forma de pensar
es la forma de actuar. ¿Sí? En realidad la mente se llena de ideas y tú de todas esas ideas, pues yo escuché que fulanito de tal hizo esta cosa y salió esta cosa. Pues vamos a intentarlo. Es un pensamiento. Y así nos llenamos de eso. El pensamiento es lo que nos da la capacidad de formarnos realidades o ilusiones o irrealidades en nuestra cabeza, como cristianos o no cristianos. ¿Usted alguna vez ha tenido dificultades con personas porque alguien le puso un pensamiento equivocado en su cabeza? Yo le aseguro que sí. Yo le aseguro que sí. Se han formado enemistades por la forma que decide usted pensar. Ha hecho, en vez de hacerse la pregunta si lo que le dijeron de aquella persona que dijo de usted, en vez de haber absorbido ese pensamiento, eso que vinieron a sembrar en su cabeza, haberlo examinado a la luz de la palabra, le aseguro que usted no tendría enemistad con nadie. Con nadie. Porque una de las malas actitudes que tenemos los seres humanos es pensar por el otro. Es pensar lo que tendría que hacer el otro ante cualquier circunstancia. Y yo voy a mostrarle con la Escritura cómo Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Por eso cuando la gente a veces viene a la oficina con un servidor o me busca, yo le digo, te voy a ayudar a pensar, no a decidir. Es tu responsabilidad decidir. Y yo te voy a ayudar a pensar, pero conforme a lo que dice la Escritura. Después de como dice la Escritura, te voy a ayudar a pensar de lo que es lo cotidiano, o sea, la tradición, lo que hace la gente, cómo la hace. Y tú decides. Y le aseguro que muchos problemas y muchos conflictos entre los seres humanos, entre los hijos, entre los padres, entre las nueras, en donde sea, surgen por la forma en que pensamos de ellos y sacamos conclusiones, porque de nuestros pensamientos sacamos un sinfín de conclusiones. Yo mismo he hecho eso. Y a mí Dios me ha tenido que reprender fuertemente, porque sacamos conclusiones. A veces cuando peleamos o discutimos con alguien, sacamos conclusiones de lo que está pensando. A veces me sucede a mí que digo, si hago esto, empiezo a pensar yo, mi esposa va a hacer esto, aquello. O sea, ya estoy yo pensando por ella. Seguro que va a hacerlo. Y entonces me abstengo y no pruebo algo que podía haber servido para bien. Pero si estoy seguro de lo que ella es y no voy a hacer algo porque sé cómo piensa ella, su actitud cotidiana me ha mostrado cómo piensa ella. Y entonces ya yo no intervengo porque sé cuál va a ser el resultado. Pero de lo que no sé qué sea el resultado, eso está mal. Yo tengo elementos para examinar lo que mi esposa dice o piensa. Porque tengo 50 años de vivir con ella. Yo creo que al revés también. Pero cuando no es así, cuando tú sacas conclusiones de cualquier problema, ¿sí? Es como, por ejemplo, aquí a veces en la iglesia local, cuando tenemos la grande bendición de reunirnos, alguien no saludaba a otro
y ese otro pensaba en sí mismo, es que está lleno de orgullo, o porque tiene, una serie de ideas que se hacen, o ya no le caigo bien, o me ignoró, o cosas por el estilo. Esos pensamientos no nacen del corazón de Dios, ni los pone Dios ahí, ¿no? O ya se cree mucho. Y entonces es ahí donde empiezan a generarse muchos conflictos entre las personas. ¿Sí? A ti te han a veces formado un concepto equivocado de otra persona. Ni siquiera lo has examinado y estás escuchando o estás juzgando las apariencias y te has formado un pensamiento equivocado en tu cabeza que te ha dividido con la otra. ¿Sí? Proverbios 23 dice que hay actitudes comprobadas que nos hacen pensar que en realidad una persona es, y como tú sabes cómo es esa persona, en realidad tú tienes que tomar una actitud, toda menos de conflicto, toda lo que sea buena. Dice ahí, no comas pan con el avaro. ¿Quién es avaro? Pues una persona que siempre está ansiosa por poseer más de lo que tiene, atesorarlo. Y Dios dice, no comas pan con el avaro. Y te dice por qué. También te dice, ni codicies sus manjares. Y solamente está hablando de comida. Te voy a decir por qué. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En realidad él te va a decir, come y bebe. Te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, no está disfrutando de tu amistad, no está disfrutando de que tú estés, a lo mejor, ahí va un pensamiento, ¿no? A lo mejor estás comiendo jamón serrano o algo así, diciendo, híjole, se comió 20 pesos, híjole, se comió tanto. ¿Y por qué? Porque es avaro. Y te está diciendo que comas, pero su corazón no está contigo. En realidad es hipócrita. Es hipócrita. A lo mejor usted está en reuniones como un hipócrita. ¿Sí? Me invitó porque no le quedaba otra. Me invitó porque seguramente si no me invita va a decir, ¿cómo si invitaste a fulano y a mengano no? ¿Cómo? Me explico. Aquí en la iglesia no sucede, pero en otras iglesias sí. Siempre existirán grupos más unidos que otros, pero eso no quiere decir que estemos divididos espiritualmente. Entonces, cuando fulano nada más invita a mengano, a sutano y a perengano, pero no invita a otros, los otros dicen, a ellos sí los invita por pa. ¿Tú qué sabes? ¿O por qué haces esa división? ¿O por qué haces esos juicios? Esos pensamientos lo único que hacen es dividirnos como cuerpo de Cristo. Porque entonces nosotros tendríamos que decir que Cristo hacía mal, porque Cristo también tuvo grupos. Tenía un grupo de 12, uno de 3, uno de 4, uno de 3 y uno de 2. Y no, Cristo era lo mejor que hubo en la tierra. Entonces, es importante la forma en que tú piensas con respecto a las actitudes de otros. Pero repito, si tú sí ya conoces la actitud de alguien que es avaro, ya sabes que es avaro, no comas con él. ¿Sí? Si te dice, vamos a comer, no comas con él. Dile, gracias, te lo agradezco. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que es hipócrita, es de compromiso, no es por amor. Y va a despertar otras actitudes. Tú sabiendo que su invitación no fue de corazón
Y que cada bocado que tú te lleves a la boca, te va a decir, come y bebe, pero a él le está doliendo. A él le está lastimando. Entonces, lo que yo en el nombre de Jesús voy a tratar en esta mañana es de que nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos para no generar divisiones entre nosotros, sino que podamos estar unidos. ¿Sí? Estar unidos. Tú, por ejemplo, te puedes formar, si tú tienes una persona a tu lado que nunca tiene la culpa de nada, ¿qué concepto te harías de esa persona? ¿Qué pensarías? Porque no existe, Dios dice que no existe quien haga el bien y no peque. ¿Será que nunca se equivoca una persona? Y si tú ves a una persona que nunca se equivoca, es como tu pensamiento con el avaro. Yo no voy a contradecir a esa persona, yo no voy a buscar conflictos, porque esa persona, aparte de que no reconoce que se equivoca, su actitud es de necedad. Y Dios dice, no reprendas al necio en su necedad porque te acarreas afrenta. ¿Qué debo hacer? ¿Aguantarme? Sobrellevar. Tienes que sobrellevarlo. Tienes que sobrellevarlo. O de lo contrario, ya desde el momento en que tú estás pensando, le voy a decir, ya te hiciste una guerra en tu mente, de tal manera que tú ya vas caliente cuando te acercas a esa persona y se arma la guerra. Tienes que pensar en lo que es bueno, en lo que es amable. ¿De qué manera le podré decir? Aunque me forme un pensamiento, aunque se lo diga como se lo diga, de todos modos va a decir que no está mal. Entonces, bueno, pero ya lo dijiste de la forma más noble, más sencilla, más humilde, algo ha de pasar. Mira, pensar por otro es un pecado. O te lleva a pecar, más bien dicho. O generas que el otro peque. Pensar por otro te lleva a pecar o incitas al otro a pecar contra ti. En Hechos 7:23 nos vamos a dar cuenta de esto. Dice la palabra de Dios. Está hablando de la historia de Moisés. Cuando Moisés estaba siendo hijo de la hija del faraón. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Moisés sabía, tenía en su pensamiento claro que él era israelita, que él era uno de los que estaban allá trabajando duro para el faraón. Los hijos de Israel. Al ver que uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Es decir, la sangre llama, ¿no? La sangre llama y fue y se metió en el conflicto. Y el egipcio golpeaba al israelita y la sangre llamó y él entró y le dio duro al egipcio. Porque él pensaba, subraya ahí en su Biblia, porque él pensaba, ¿quién él? Moisés. Él pensaba lo que el pueblo no pensaba. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por manos suyas. ¿Sabe? Que esto estaba bien lejos de la mayoría de los israelitas. Fíjese como un pensamiento. O sea, para mí era claro, yo estoy aquí y estoy ocupando un buen puesto porque yo voy a libertarlos. Y entonces pensó eso y al momento que estaban oprimiendo dijo, aquí empieza, ¿no? Voy a empezar a liberar. No era el tiempo de Dios ni de él. Muchas veces eso pasa en nosotros. Viene un pensamiento. ¿Sabe cuántas cosas Dios ha dicho, ha puesto en el pensamiento del corazón de los hombres que piensa hacer? Pero no porque Dios nos puso en el corazón de lo que Él piensa hacer,
es que en ese instante necesariamente tiene que ser. Dios pone pensamientos, descubre el corazón, su corazón al nuestro, pero Él nos va a decir en sus marcas, listos, fuera, no antes, porque podemos generar problemas. Mira, la palabra de Dios dice muchas cosas. ¿Para qué te digo si tú lo conoces? Y son pensamientos de Dios que van a tener su cumplimiento en el tiempo determinado de Dios, no en el nuestro. No en el nuestro. Esto es importantísimo en nuestras vidas. No es en nuestro tiempo, es en el de Dios. Deberíamos de ser todos como Gedeón. Cuando Dios le dijo a Gedeón, puso en su mente un pensamiento. El pensamiento que tenía Gedeón era de fracasado. De siempre estar escondido. Ese era su pensamiento. Él y también conocía al Dios de las Escrituras. Pero él estaba más encerrado en su pensamiento de fracaso. Y tenía que salir a hurtadillas a tomar del trigo, porque si no lo mataban. Y cuando Dios vino y puso un pensamiento en su cabeza, la verdad es que él dijo, pero yo, pues ¿cómo? No te enojes. A ver, y empezó él a pedirle pruebas a Dios de que Dios era el que quería eso. Y por como no me puedo alargar tanto, Dios le dio todas las armas o todo lo que pidió este Gedeón para que él se diera cuenta que Dios iba a liberar a su pueblo por medio de él. Y así lo hizo. También Dios puso pensamientos de lo que quería hacer en Moisés. También. Y también Dios le dijo el cómo, el cuándo, a qué horas y en dónde. Dios pone pensamientos en nosotros, pero no es para que nosotros los echemos a andar sin la dirección de Dios. También Dios puso pensamientos en el corazón de Abraham. Tú bien sabes que Dios le puso en el pensamiento a Abraham que iba a consumir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Abraham entabló una plática con Dios. 1, 2, 3 y 4 veces y 5 veces, y hasta que vio que así iba a ser. Pero Dios puso un pensamiento en él. Y el pensamiento se cumplió cuando Dios dijo, ahora acaban de ir ellos, acaban de salir para cumplir mi palabra. Abraham ya no insistió. Este mismo Abraham, Dios puso en el corazón de Abraham, en el pensamiento de Abraham, Dios puso en el pensamiento de Abraham el matar a su hijo. Y él obedeció. Pero Dios nunca puso en el corazón de Abraham, nunca, el que mintiera para que cuando entró a Egipto, su mujer fuera salva, que no la tomaran. Dios podía salvar a la esposa de Abraham sin que él mintiera. Él, en lugar de hacer un bien, hizo un mal. Entonces, todo lo que dice la Escritura, Dios tiene que ponerlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, como una revelación, como quien descubre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios inspiró a los apóstoles, Dios nos ilumina a nosotros para que nosotros veamos y entendamos lo que Él quiere de nosotros. Y cuando Él pone un pensamiento en nosotros, nosotros podemos estar pidiéndole a Dios que manifieste. Mire, ¿sabe cuánta gente ha hecho cosas en el nombre de Cristo que hoy en esta pandemia, pues si era en el nombre de Cristo, ¿por qué cayó? ¿Por qué no está?
Mire, le voy a decir algo. Todos los ministerios, todos, empezando conmigo, nuestro mayor deseo es que la gente creamos. Dije, creamos en Dios. Se han escrito millones de libros para que el hombre creamos a Dios. Les comenté aquel libro que si en 40 días tú hacías una actividad, se hacía una costumbre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese libro? 40 días. Una vida con propósito de 40 días. Y se hacía una costumbre en tu vida que te traía en paz. Muy buena intención, muy buen corazón, pero eso no dice la Escritura, no dice la vida, la Biblia es. Porque hoy por hoy yo les puedo demostrar que todos deberíamos que tener ya una vida con propósito, porque llevamos más de 40 días con la misma actitud. Ya todos deberíamos de ser super oradores, super ayunadores, super buscadores de Dios, supers. No debemos estar fastidiados, no debemos estar demacrados, no deberíamos de estar algunos angustiados, no debemos estar desesperados, si es verdad eso. No es así. No, y es una buena intención y es un buen deseo, pero no es como Dios lo dice. Es que uno ve esas cosas y uno dice, a ver, ¿cuántos años estuvieron los apóstoles con Jesucristo? 3 años y medio, no 40 días. Y muchos de ellos lo dejaron. ¿No es cierto? No es así. Y sigo leyendo el pasaje bíblico, mas ellos no habían entendido así. Ellos no habían entendido que Moisés los iba a liberar. Ellos no lo entendían. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y los ponía en paz y diciendo, varones sois, hermanos sois. O sea, estaban peleando entre ellos, entre los israelitas, y se acerca Moisés con un corazón bueno a decirles, hermanos, no peleen, son hermanos, no está bien. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Híjole, ¿quién te puso? ¿Quién era el único que tenía clara la visión de Dios? Moisés. Los demás no. Los demás ni entendían, ni sabían. ¿Quién te ha puesto a ti como juez y gobernador de nosotros? Y entonces le dicen, ¿nos vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces Moisés, como decimos en la tierra, se acalambró y tuvo que salir huyendo. Llegó a los oídos del faraón. Y será muy el hijo de la hija del faraón, pero matar a un egipcio no era cosa sencilla. Lo hubieran matado. Y entonces él tuvo que ir y por su manera de pensar complicó la situación de la salida de Israel. Porque Dios lo había puesto ahí. Como alguien que iba a ocupar, él era el que iba a ocupar el trono. Y el pueblo de Israel iba a ser libre. Pero en fin, no vamos a entrar en eso. Entonces, muchas cosas de las que pensamos nosotros, que dice Dios, pero no te lo dijo a ti. Tienes que tener el rema de esa palabra en tu pensamiento, el rema, la iluminación, como te digo. Mira, Dios inspiró, eso dice la palabra, inspiró a que escribieran la palabra. Inspiró a Salomón, pero Salomón no fue en lo que fue inspirado. Escúchame bien, porque mira, muchos tropezamos y es triste, me da tristeza. Por mí me da tristeza.
Si logramos entender que Dios inspiró a Salomón a escribir los proverbios de obedecer al Padre y que la sabiduría atada en el cuello es como un adorno en la cabeza, etcétera, etcétera. Él fue inspirado para escribir eso, pero no fue iluminado porque lejos de obedecer a Dios, cuando fue viejo, fue en contra de Dios. E hizo lo que le inspiró Dios, él no fue iluminado. No, espero estarme explicando. Y tú necesitas ser iluminado. Yo necesito ser iluminado por la palabra de Dios. Por eso cada vez me queda más grabado en mi corazón, mi espíritu, esto que dice el apóstol Pablo, que Dios te conceda un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento que tenemos de Él. Eso. Tan necesario. Y que tenemos que andar con pies de plomo, como Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Dios tiene confianza en nosotros. Nosotros no necesitamos que alguien nos cuide. Nosotros, como somos en público, lo somos en secreto. Ten cuidado de ti mismo. Porque lo que tú eres en secreto es en realidad lo que tú eres. Lo que tú finjas afuera es lo que no eres. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Primera de Corintios 4, 5, 6 dice así. Así que no juzguéis. Ponga atención porque este texto me avala para lo que les estoy tratando de enseñar en el nombre de Cristo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Porque como somos buenos. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ponga atención a lo que acabamos de leer. No juzgues nada antes de tiempo. A veces estamos dados a juzgar a otros ministerios. No juzgues antes de tiempo. Si es obvio que lo que estás viendo es obvio, pues está bien, pero a tientas y a ciegas no juzgues. Porque Dios va a revelar si el hermano Daniel es un hipócrita, un farsante y un mentiroso al finales de los tiempos. Aquí dice eso. Él va a revelar la intención de mi corazón al estar parado aquí, al hablarle a usted. Él va a juzgarlo. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pienses más de lo que está escrito. Dentro de 8 días vamos a ver que muchas cosas de lo que estaba escrito no quisieron creer otros. Predicaron en contra de la palabra de Dios. Pensaron más de lo que está escrito. Aquí dice, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis contra otros. Y claro, nos enojamos los unos con los otros porque algunos pensamos más de lo que está escrito. ¿No? Y entonces, no debemos pensar más de lo que está escrito. A veces me dicen, es que esto, ¿qué está? ¿Qué dice ahí? En mi casa, ¿qué dice ahí? Pues eso es. No, pero eso es, no hay más, eso es. A veces las cosas, honestamente, hermano, ni a mí me gustan. Yo quisiera que estuviera otra cosa escrita. Pero no es así.
Lo que me va a salvar es lo que está escrito. Lo que me va a librar y me va a sacar adelante es lo que está escrito. No hay más. A no pensar más de lo que está escrito. Vamos a ver en Mateo 12, para que vea con cuántos problemas genera pensar más de lo que está escrito o nuestros pensamientos cuando no tenemos las cartas en la mano. No tenemos las cartas en la mano, como dicen en la mesa, y pensamos, seguramente mi hermano es así porque, va a aquello o lo otro. ¿No? Dice Mateo 12, 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos, subraya en su Biblia los pensamientos de ellos. Dios sabe lo que tú estás pensando. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mire lo que les está diciendo. ¿Por qué piensan ustedes? Ustedes, su pensamiento los aleja del reino de Dios. Sus pensamientos los aleja del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no reconocen que yo vengo de Dios y que fue por Dios quien yo eché fuera este demonio, ustedes no están en el reino de Dios. O espero estarme explicando. Si nosotros no creemos en la obra de Dios, estamos fuera del reino. Pero si creemos que lo que Dios dice es verdad, estamos dentro del reino. Pero Dios conoce todos nuestros pensamientos, si son lisonjeros, son verdad, o lo que sea, o son mentiras. Dios conoce los pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando contra tu prójimo y sabe que tu actitud puede causar división, problemas, conflictos, qué sé yo. Dios lo sabe. Juan 7, el verso 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Era menester que circuncidaran al niño, aunque era el día de reposo, porque esa marcaba la ley. No tienes por qué hacer un juicio malo porque se respeta la ley. Y no era en contra de la ley, era por causa de la ley. Y si yo sano a alguien que está enfermo gravemente y porque es día de reposo, ¿te enojas porque lo sano? Tú no sabes lo que es un justo juicio. Es como decir, si el día domingo tu mamá está en el hospital y yo como pastor digo, pues déjala ahí, tú vente para acá. Eso es juzgar apariencias, eso no es juzgar con justo juicio. No va a pasar nada. Pero sí, si por ejemplo es el día del Señor y tú en lugar de venir aquí prefieres irte a ver el partido de fútbol, soccer, porque ya sabes que el América le va a ganar al Cruz Azul, ya no vayas, ya se acabó. Ya no vayas. Pero ven a alabar al Señor. Y si sucedió al revés, qué bueno, alabado sea Dios de todos modos. Pero nosotros venimos aquí a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que juzgar con justo juicio qué es lo que vale la pena dejar de hacer el día del Señor o no hacer.
sabiendo los pensamientos de Él. Dios sabe los pensamientos. Mira, muchas veces estamos acostados el domingo y estamos cansados. Y no voy porque estoy cansado. Dios conoce tu pensamiento. Porque si fuera lunes y tendrías que ir a trabajar, aunque estés cansado, te levantas y vas a trabajar. Dios conoce tus pensamientos. Mateo 15, verso 18. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale. Algunos tenemos actitudes que queremos tapar el sol con un dedo, cuando en realidad es lo que es nuestro corazón. Nuestras actitudes demuestran nuestros pensamientos, necesariamente. Si no, a veces de una forma total, mira, aquí la gente sabe quién es hipócrita y quién no lo es. Aquí sabemos quién es el que es cristiano y no lo es. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Es por sus frutos. Aquí sabemos que tú piensas que fulano de tal o mengana va a dejar de venir cuando su esposo o su esposa, sí, va a dejar de venir. ¿Por qué? Porque no viene por él, viene por ella, o no viene por ella, viene por él. Y Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce nuestros pensamientos. Porque de nuestros pensamientos salen las actitudes. Se echan de ver, ¿no? Primera de Corintios 14. Yo quiero leer todos los textos bíblicos. Primera de Corintios 14, verso 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. No te hagas el inocente. No te hagas como el que no sabía. No seas niño en tu modo de pensar. ¿Sí? ¿Tú has visto cómo piensan los niños de una manera incoherente, infantil, inmadura? Así piensan los niños. Dios dice, no seas así. En tu manera de pensar, no seas como un niño. Más bien dicho, sé niño, pero en la malicia. En lo sucio. Y sé maduro en tu forma de pensar. Porque tu madurez te va a ayudar a lo que llamamos crecimiento espiritual. Alguna vez me ha dicho, ¿cómo se puede crecer espiritualmente? Es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Cómo se puede crecer espiritualmente? Pues podemos decir muchas cosas, pero yo la voy a resumir en una sola. Obedeciendo a Dios se crece espiritualmente. Obedeciendo a Dios no de labios ni fingido, sino en espíritu y en verdad. Ese crece espiritualmente. No hay más. Y entonces el fruto de tu crecimiento lo van a ver los de afuera. No vas a tener que tocar pandero, lo van a ver los de afuera. Entendiéndose que crecimiento espiritual no es estar lleno de dones. Los dones no son necesariamente una señal de crecimiento espiritual. Los dones es un regalo de Dios para el beneficio de la iglesia, no propio. Eso es. Vamos a ver Génesis
6. El problema de la torre de Babel. Y vio Jehová que la maldad, escuche, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. ¿Se parecerá a nuestros tiempos? Voy a repetirlo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Parece que estamos en aquellos tiempos, porque hoy el pensamiento del mundo es nada más hacer el mal, el mal, el mal, el hombre contra el hombre, el mal. Y se arrepintió. Pero acuérdense, son los pensamientos. Estamos como estamos por nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar nos lleva a actuar y a hacer lo que no es correcto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: y raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. ¿Qué es gracia? Favor. Porque tampoco piense que Noé era la última Coca-Cola del Acapulco. No hay hombre que haga bien y no peque. Pero era mejor que todos. Y halló gracia. Tal gracia que usted puede darse cuenta que cuando Dios le mandó a hacer cosas, él se impregnó del pensamiento y él, sin haber visto llover nunca, empezó a obedecer a Dios y empezó a construir el arca y hacer lo que Dios dijo para que se salvase él y toda su familia. Hoy también, si tu pensamiento es de continuo hacer el mal, si tus pensamientos son malos, ¿cómo piensas que Dios nos va a bendecir? ¿Cómo podremos construir una arca, déjame decirlo así, donde nos salvemos de esta generación perversa y maligna? ¿Cómo le vamos a hacer? Pensando bien, pensando como Dios quiere que pensemos. Noé tuvo que hacer el arca sin haber visto con sus ojos una gota de lluvia. Llenémonos el corazón de pensamientos sanos. Siempre piensa en lo bueno, siempre piensa en lo sano, piénsalo. Por ahí anda un libro que se llama Gánele la batalla a la mente. Van a querer comprarlo todos, creo que ya está, ¿cómo se dice? No, cuando ya lo descontinuado. Pero si es una batalla en la guerra, una batalla en nuestra mente. Todos los días tenemos una batalla. La misma Biblia lo dice: la carne lucha contra el espíritu y se opone uno al otro para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras, ¿sí?, de la carne. Entonces tenemos una batalla día con día. En Génesis 50 vemos cuando los hijos los hermanos de José llegaron a la tierra de José, como todo lo que Dios preparó. Dice la Escritura que ellos, miren lo que dice en el verso 19, y les respondió José: no temáis a sus hermanos. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. En este caso, hubo quien los hermanos querían acabar con José. Pensaron ellos mal, pero Dios lo encaminó para bien, porque Dios tenía un plan. Así como lo tuvo con Noé, con Moisés, con Abraham.
Y si vemos que ellos en un momento dado su pensamiento fue enturbiado, fue porque dejaron de ver a Dios. Nosotros no dejemos de ver a Dios. El hecho de que a veces nuestro pensamiento se ponga turbio, y volvámonos a Dios. Dejemos nuestros caminos llenos de maldad, o dejemos de nuestro pensamiento, aunque sea por un instante. Dejemos ese pensamiento y pensemos como Dios quiere que pensemos. Pensemos como dice Filipenses 4, que ya lo hemos leído en este tiempo varias veces, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracias. Punto. Por nada estéis afanosos. Mira, el afán nos va a llevar a pensar cosas equivocadas. El afán, en la desesperación. Hasta decir, fíjense lo que voy a decir, cosas que Dios nos dijo, porque tu deseo va más allá de lo que está escrito. Más allá de lo que está escrito. Mi hijo, el viernes o el sábado, el día que haya sido, que dice que se angustió porque su pensamiento empezó a maquinar. Hubo una guerra en su pensamiento. 2. Por eso gritaba por sus hijos, porque había 2 pensamientos necesariamente. Y a veces cuando nosotros estamos angustiados, tenemos una batalla en nuestra mente, fuerte. Y quien tiene que ganar es lo que Dios dice, nuestras mentes. Debe de ganar. Porque todos peleamos de alguna manera. La carne lucha contra el espíritu. Yo tengo batallas en mi mente, con mi cuerpo. Tengo que luchar. Y a veces mi mente se cansa de estar trayendo lo que Dios dice. Dice, delante de Dios con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, estemos firmes. Y si en algo vamos a pensar, en lo que es verdadero. Pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, lo que es de buen nombre, en lo que haya virtud. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pensar en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Todo lo que sale del corazón de Dios. Todo. Aún es verdadero que Dios te dice, te vas a morir, es verdadero. Y si piensas, pues es verdadero, pues está bien. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es sincero, donde no hay engaño, donde no me estoy autoengañando yo. De veras que a veces en la lucha uno se autoengaña, diciendo, creo en esto, pero en realidad no es verdadero, no estás creyéndolo. Qué difícil es esta tarea cuando no hay una convicción en el corazón. En lo que es verdadero, donde no hay un autoengaño. Yo sé que yo puedo pensar en lo verdadero, mira, yo puedo pensar que Dios es capaz de hacer todo, con esto lo resumo todo, lo imposible. Pero de eso a que yo declare que Él lo va a hacer, hay un abismo. Verdadero es cuando Dios me lo ha declarado en mi corazón y entonces dejo de estar angustiado. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Ah? En lo que es honesto, que es serio. Una persona que es honesta es seria, es sobria, es templada, honesto, justo. En lo que es justo, en el trato para con los demás y hasta para consigo mismo. Justo. Puro, casto, quiere decir casto, en su relación consigo mismo y con los demás. Que es amable, que trata a la gente con agrado. ¿Sí? Que es de buen nombre.
No que yo tengo, sino que los demás dicen, el hermano Daniel, así, asado, que te tienen un buen concepto. ¿Sí? En lo que haya virtud. En la que la virtud es la capacidad que nos lleva a tener fe. En lo que haya virtud. En lo que haya digno de alabanza. Que las acciones que estamos haciendo son dignas de alabanza. Decir, caray, mira, de veras que te estás muriendo, pero eres valiente. Eres esforzado. Oye, no tienes esto y mira, te mantienes en la brecha. En esas cosas. En esto pensad. Piensen en esas cosas. No piensen más de lo que está escrito. No hagan de guerras en su mente que un día van a salir a la luz. No piensen más de lo que está escrito. Hablen la palabra de Dios. La palabra de Dios habita en nosotros abundantemente, hablando con himnos y cánticos espirituales. Pero debemos aprender a pensar como Dios piensa, para que hablar como Dios habla y para hacer como Dios hace. Nuestro pensamiento ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de nuestro cristianismo, en nuestra comunión con Dios y con nuestro semejante. Dios nos ayude en esto. Vamos a orar. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a pensar correctamente, a no juzgar según las apariencias. A veces vemos a los hermanos padeciendo por alguna circunstancia que ni siquiera sabemos qué es y estamos diciendo, sí, pues es como no es cristiano, sí, es como no, es como, ya ves, y esto ya ve, y eso no está bien, Señor. Eso no está bien. A veces pensamos por ti en lugar de buscarte a ti y pedirte dirección. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a todos porque todos lidiamos con este pensamiento. Ayúdanos a pensar de una manera sabia. Tu palabra está impregnada de esta exhortación, de la forma de pensar y de ejemplos, de gente que pensó equivocadamente, como Moisés, que no lo desechaste, pero tuvo consecuencias, o Abraham, que no lo desechaste, pero tuvo consecuencias, y así los que mencioné. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre del cielo y de la tierra, a hacer lo que es bueno, lo que es justo. Oh, Padre, perdónanos por nuestros malos pensamientos y ayúdanos a hacer lo bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.